Buenos días, queridos hermanos. Dios los bendiga y les permita seguir disfrutando de estos mensajes que tienen por objetivo que todos conozcamos un poco más de la palabra de Dios y los hechos que se dieron desde el inicio de la iglesia cristiana allá en el aposento alto, después de el Espíritu Santo vino sobre todos los que estaban allí. Hemos pasado varias semanas hablando de Hechos de los Apóstoles y hoy llegamos al capítulo 16 y vamos a ver con ustedes la importancia de predicar el Evangelio. La importancia de predicar el Evangelio. Se habla, se dice, se predica que hay que predicar el Evangelio, valga la redundancia, pero muchas veces no entendemos lo importante que es para la salvación de las almas perdidas y lo importante que es como privilegio para nosotros hablarle de Cristo a otras personas. Y vamos a ver cómo actúa eso, porque muchas veces cuando alguien sale a evangelizar, piensa que es él el que está salvando almas. Y nosotros no tenemos potestad de salvar almas, somos instrumentos. El que convence de pecado es el Espíritu Santo y fue Jesucristo el que murió en la cruz para salvación de la humanidad. Quiero quedar con ustedes en un pasaje en Hechos 16, versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Si usted lee los versículos anteriores, 2 veces el Espíritu Santo le había impedido a Pablo ir a ciertos lugares a predicar el Evangelio. Pero ahora se le presenta al apóstol Pablo una visión. Un varón de Macedonia estaba pidiendo ayuda. Era necesario que el apóstol y sus compañeros fueran allá para predicar el Evangelio. Aquí podemos ver algunas cosas importantes. Número 1, es el Espíritu Santo el que nos guía para ir a determinados lugares a predicar la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos guía, pero también es el Espíritu Santo el que nos evita que vayamos a lugares que Dios no quiere que vayamos. Si estamos dentro de la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va a mostrar a dónde quiere que vayamos a predicar la palabra de Dios. Pero cuando usted recibe el mensaje en su corazón, obedezca la palabra de Dios, obedezca la voz de Dios. Y es que aquí el apóstol Pablo y sus compañeros, una vez recibieron el mensaje, no dudaron en ir inmediatamente a Macedonia. Fueron obedientes a la voz de Dios. Esto nos manda otro mensaje. Hay que obedecer cuando Dios nos pide o nos marca una dirección a seguir. Hay que obedecerle. Y también hay que obedecerle si Dios nos dice que no vayamos a ciertos lugares. El Espíritu Santo nos guiará para nosotros poder llegar a determinados lugares a predicar el Evangelio. Seguimos entonces con los versículos del 11 en adelante. Dice la palabra de Dios: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad
algunos días. Y vamos a ver lo importante de esta llegada a Filipos, la primera ciudad en Macedonia. Versículo 13 dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y pasad. Y nos obligó a quedarnos. Vemos aquí la primera ciudad, Filipos. Dice que Pablo se quedó varios días. Había un grupo de mujeres. Y esto es importante. Hoy en día hay mucha controversia en cuanto a eso. Si un hombre puede hablarle la palabra de Dios a una mujer, sí. Porque estamos hablando la palabra de Dios y esa mujer puede creer. Hay tabúes en cuanto a eso, que solo las mujeres pueden hablarle de Cristo a las mujeres. No, hermano, Pablo aquí está hablando a un grupo de mujeres. Y note lo importante. En este viaje, la visión del hombre de Macedonia y el Espíritu Santo que les mostró el camino, tenía una finalidad importante. Fue en Filipos donde se inició una iglesia en Macedonia. Note qué mensaje, hermanos. Si el Señor le llama a predicar a un lugar determinado, quizás el Señor quiere que allí se inicie una obra. Pero escuche la voz de Dios y a trabajar. Esta mujer, dentro del grupo de mujeres que oraba, esta mujer Lidia, vendedora de púrpura, lo que quiere decir que era una mujer que tenía recursos, porque la púrpura era muy cara. Pero oyendo ella la palabra de Dios, creyó, se convirtió y fue bautizada, y no tan solo ella, sino toda su casa, su familia. Esto nos da la importancia de lo que es que un miembro de la casa escuche la palabra de Dios y crea. Principalmente el hombre, pero también la mujer. Y toda la familia pueden ser salvos. Lidia creyó, se bautizó ella y toda su familia. Miremos ahora los versículos 16 y 18, lo que dice, al 18 lo que nos dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Una muchacha con espíritu de adivinación daba grandes ganancias a sus amos, pero ella siguió a los hombres de Dios. Los siguió hasta que Pablo mandó a salir a estos demonios de la muchacha, la cual creyó. Porque ahí dice que ella decía que estos hombres de Dios, dice allí, tenían espíritu de, la cual daba gran ganancia a sus amos diciendo, y siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Noten, del Dios Altísimo, y han venido a predicar para salvación. Van dos: Lidia y su familia, y esta muchacha que tenía espíritu de adivinación. Pero esto no terminó ahí en Filipos. Mire conmigo los versículos 27 al 34. Dice la palabra de Dios: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Note la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note que no tan solo salvo él, sino también su casa. Y dice que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y les seguía. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Esto es importante para nosotros. Número 1. Pablo y sus compañeros habían sido golpeados, azotados y metidos en la cárcel con seguridad. Este carcelero tenía la responsabilidad de que ellos se quedaran allí, en el cepo. No iban a ir a ningún lado. Pero Pablo y Silas, dice aquí en la palabra, que estaban cantando himnos y vino un gran terremoto y las cadenas se rompieron. El Señor trabajando. Este hombre se iba a matar, el carcelero, porque en aquel tiempo si se escapaban los presos, tenían que pagar con su vida. Se iba a matar, pero Pablo le advirtió que todos estaban allí. Algo importante, la pregunta que hizo este hombre. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le contestó, si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Es importante, mis hermanos, entonces ir a predicar la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo. Esto fue lo que hizo Pablo. Lidia y su familia creyeron, se salvaron. La muchacha con espíritu de adivinación creyó, se salvó. Y ahora el carcelero de Filipo se salvó. Él y toda la familia. Por eso es importante predicar el evangelio. Por eso es importante ir a donde la gente necesita la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Es importante ir a pueblos, ir a lugares donde no se conoce la palabra, donde no hay obras de sana doctrina y predicar la palabra de Dios. Pablo aquí fue obediente con sus compañeros y fueron al llamado del macedonio. Definitivamente allí se necesitaba predicar la palabra de Dios y Pablo y sus compañeros fueron a predicar la palabra de Dios y hubieron salvos. Menciona aquí a 3 grupos, Lidia y su familia, la muchacha y el carcelero y su familia. Qué importante es que usted y yo salgamos a predicar la palabra de Dios. Sea obediente al mandato de Dios, sea obediente a la voz del Espíritu Santo y no dude, desde ahora tenga presente que si usted sale a predicar la palabra de Dios, pueden haber personas que le pregunten, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ya usted tiene la respuesta. Si crees en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Te dejo con esta meditación. Medita un poco y analiza lo importante que es que salgamos a llevar el evangelio. Que el Señor le bendiga.